Hola, ¿qué tal? Lo que vamos a ver ahora es la estabilidad, evaluar la estabilidad estructural o de los parámetros del modelo de regresión, el test de Chow. Y en este sentido, estructural se debe de entender eso, la estabilidad de los parámetros. Y por parámetros se debe de entender el nivel o la pendiente de una recta de regresión. En ese sentido, debemos de observar que tenemos aquí el caso que nos plantea otra vez el Bujarati, nuevamente por el criterio de obtener los datos rápidamente y de poder replicar o de rehacer los datos. Por eso es que utilizamos mucho este libro. Y tenemos que en la tabla 8.9 están los datos de savings y de income, de ahorros y de ingreso, del 70 al 95. Hay un punto de quiebre, 1982 o 1983. Se hacen las gráficas para que se observe esto, del 70 al 81 y del 82 al 95. El punto de quiebre es 1982. Se puede observar claramente que existe un tipo diferente de regresión. Primero tenemos aquí una tendencia mucho mayor, una mayor proporción al ahorro que en el 82 versus 95. Y de hecho, eso se refleja en el nivel. Entonces tenemos una pendiente diferente, es decir, en este caso es mayor la pendiente, y tenemos a su vez un nivel también diferente. En este caso es mayor el nivel que tenemos acá. Bien, vamos a plantear algunas ideas de cómo se debe de definir la prueba de Chow. Tenemos los datos, la variable dependiente e independiente. Y en primer término, lo que habría que ver es periodizar. Vamos a obtener tres regresiones, la del 70 al 81, la del 82 al 95 y la global. La de 1970 a 1995. Lo que estamos haciendo ahí es obtener, pues, en la tercera regresión, la regresión de todo el periodo, y las dos primeras regresiones, esta y esta, son subregresiones. Una con n igual a 12 y otra con n igual a 14. Evidentemente la suma es 26. Bien, se hacen las regresiones para el periodo global, ¿de acuerdo? Y tenemos en este sentido entonces un RSS o una sumatoria de residuales de 23,248. En cambio, en la primera subregresión tenemos un residual de 17,85 y de 10 en este caso, de 10.005, con los diferentes grados de libertad. ¿De acuerdo? Bien. El test de Chow plantea la siguiente idea. Una vez que nosotros estimamos la regresión RSS3, es decir, tomando todo el periodo, hemos dicho que tenemos 23. Cuando hacemos las dos subregresiones tenemos el 17 y el 10.000. 1785 y 10.000. Después lo que hacemos es sumar estas dos. RSS1, RSS2 o sumatoria de residuos cuadrados 1 y sumatoria de residuos cuadrados 2, es decir, las regresiones de los dos subperiodos con sus grados de libertad. Bien. Esto se denomina la sumatoria de residuos al cuadrado no restringida, porque en el caso de la restringida estamos asumiendo que existe una misma pendiente.
En el caso de la no restringida, se permite que la pendiente pueda cambiar. Es decir, en el caso que tenemos acá, se permite que exista una pendiente diferente. Eso significa no restringida o, ¿de acuerdo? Bien, con estas tres ideas, con estas tres muestras que tenemos acá, con la sumatoria de todo el periodo, con la sumatoria de residuos al cuadrado del primer periodo y con la sumatoria de residuos al cuadrado del segundo periodo, nos pasamos para acá. Aquí. Es evidente que si fueran iguales la restringida y la no restringida, si las sumatorias fuesen exactamente iguales, si fuesen iguales, el F nos daría 0. Pero como no lo son, esto va a ser diferente de 0. Y en la medida que esto tienda a un mayor de 4, entonces tendríamos cambio estructural. Ahí está. Si es 0, no hay cambio estructural. Si tiende a ser mayor que 4, existiría un cambio estructural. Bien, eso lo podemos observar mejor aquí. Tenemos aquí la tabla 8.9 del Gujarati, cuarta edición, página 263, y se puede observar las sumatorias 1, sumatorias de residuos al cuadrado 2, sumatoria de residuos cuadrados totales de todo el periodo, los grados de libertad de cada una de ellas. Primero el número de observaciones 12, 14 y por tanto en la otra tendríamos 26. Para este. Ahora bien, la sumatoria de las dos, es decir, la sumatoria de residuos cuadrados no restringido, sería 11.790. La sumatoria de residuos cuadrados totales restringido y esto que es el no restringido nos da, observar, este número. Es decir, es diferente de 0. Por tanto, ya desde ahí, al no ser iguales y al surgir una magnitud bastante diferente de 0, la F no va a caer a 0, va a ser diferente de 0. Haciendo los cálculos respectivos nos da que es 10.69. Por tanto, si nosotros comparamos esta F calculada con la F crítica al 5% de nivel de significancia o bien al 1%, y por tanto nos da 3.4 y 5.7, en cualquier caso 10.69 es mayor a 3 y a 5. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula de que existe estabilidad en los parámetros y por tanto existe un cambio estructural en 1982. Esto es precisamente lo que plantea Gujarati, ¿de acuerdo? El 10.69 que encontrábamos acá nosotros es exactamente el mismo que se encuentra en eViews al hacer el análisis de regresión
de acuerdo al hacer el LS en función, la variable dependiente en función del income, del ingreso, nosotros obtenemos la regresión. En efecto, hay 0.03 como propensión al ahorro. Y lo que queremos ver es si hay una estabilidad, una evaluación de estabilidad, un stability test, en un punto en concreto. En este caso, en 1982. Ante la hipótesis nula de estabilidad en los parámetros, dado que la f es de 10.69 o bien su valor de probabilidad es mucho más bajo que 5%, rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alternativa de que existe un cambio estructural. Hay una inestabilidad en los parámetros. Y eso se puede observar en 1982. Aquí existe una tendencia y aquí existe otra tendencia. Por cierto, si nos hubiésemos nosotros puesto en el caso de plantear si hubo cambio estructural en 1975, lo podemos hacer. Y nos dice que ante la hipótesis nula de estabilidad no podemos rechazar esa hipótesis nula, es del 11%, por tanto no hay cambio estructural en 1975. Si lo hubiésemos hecho para el caso de 1985 o 1990, digamos, tampoco hay cambio estructural. Pero si nos acercamos en 1984, 1983, veamos qué sucede. Aquí sí habría cambio estructural. Y lo mismo sucede para 1983. Entonces tendríamos que para estos años sí que existiría un cambio estructural. Pero para estos años, si ponemos un punto de quiebre en alguno de estos años o en alguno de estos años, parece ser que no hay un punto de quiebre, no hay un cambio estructural. En ese sentido, y en conclusión, tendríamos entonces que 1982 sí que es un punto de quiebre, nos da una 10.69, que era lo que teníamos acá, y era precisamente lo que teníamos en el Bujarati. Por tanto, hay cambio estructural, dado que la f no es 0 o no tiende a 0, sino que es un número mayor que 4, mayor que en este caso, lo hemos comentado, al valor de 3.4 y 5.7, que son los f críticos. Por último, mencionar los supuestos. Primero, hay que mencionar que el test de Shou tiene o asume lo siguiente. Uno, en primer término, está asumiendo que existe una distribución normal en las subregulaciones. En los términos de perturbación o de residuos existen una distribución normal e independiente de la regresión 1 y de la regresión 2. Ese es el primer supuesto. Luego también lo que se asume es que el término de error de U y U2 es no solamente normal, sino que además es independiente. Después se pone ya el mecanismo, que ya lo hemos comentado. El mecanismo de Shou simplemente es obtener la regresión total de todo el periodo, luego las regresiones subperiódicas, luego obtener la sumatoria de esos errores subperiódicos, obtener por tanto la sumatoria de residuos acumulado no restringida y compararla con la restringida, es decir, la de todo el periodo. Esta. Se comparan
en una f calculada y se observa si es mayor al valor crítico o no. Bien, hay además otros supuestos que se ponen aquí en el test de show que hay que tener ahí, dice, en mente. Uno, en primer término, se está asumiendo, ¿verdad? Eh, que las varianzas de las subregresiones son iguales, por lo tanto se debe de comprobar esto. Puede ser que no sean las varianzas iguales y por tanto el test de show no se aplicaría. También el test de show nos dice solo que las dos regresiones, o solo si existen dos regresiones y si son ellas diferentes. Solamente nos está diciendo eso. No nos dice el por qué. El por qué son diferentes. Solamente nos dice si son o no diferentes esas dos regresiones. En un tercer punto, se asume que nosotros conocemos el punto de quiebre o el punto de cambio estructural. En este caso se asumió que fue en 1982. Sin embargo, si esto no se puede conocer, se pueden obtener o se pueden utilizar otros métodos. Por ejemplo, el de variables dicotómicas. Bien. Aquí lo que hacen es el análisis de varianza y por cierto terminan diciendo que las varianzas no son iguales. Por tanto, estaría en cierta medida invalidado el test de show en este sentido. Bueno, esto ya es otro asunto, ¿de acuerdo? Ahora lo que hemos mostrado es el test de show, para qué sirve, cómo se calcula y algunos de los supuestos que plantea este test para medir el cambio estructural en los parámetros. Hasta la próxima.